Buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Una vez más les extiendo una cordial bienvenida a todos los hermanos de la iglesia y a todos aquellos amigos que en estos momentos están conectados para escuchar la palabra de Dios. Es un placer para mí poderles saludarles de todo corazón. En esta mañana vamos a tener un tema sumamente muy especial, y quizás algunos que habrán visto el título de mi tema que voy a tratar en esta mañana, que de hecho hice un post y lo publiqué, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, otra organización. Es una manera de pregunta. Muchas personas no conocen la historia de esta Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. Muchos me han escrito queriendo saber qué es la Iglesia Adventista Libre, qué creen, cuál es su tipo de organización. Y en esta mañana, una de las cosas que vamos a estudiar, no solamente la palabra de Dios, sino también vamos a estudiar el espíritu de profecía. Muchas cosas importantes que vamos a aprender en esta mañana. Y antes que todo, a mis queridos hermanos que en estos momentos y amigos que están conectados, antes de empezar a estudiar la palabra de Dios, les invito a inclinar el rostro a aquellos que puedan y también a arrodillarnos para tener unas palabras de oración y así que Dios nos dirija en el estudio que Dios quiere presentar en esta mañana. Así que les invito a todos que por favor arrodillémonos para tener unas palabras de oración. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchísimas gracias porque nos permite en estos momentos a través de la internet poder estudiar tu palabra y que este mensaje llegue a cientos de miles de personas, Señor. Gracias te damos, Padre querido, porque como bien dice tu palabra, que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Es por eso que en estos momentos, Señor, te pido que tú me uses poderosamente como siempre lo has hecho, Padre querido. Que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras las que tú hables a través de mí, Señor. Que tus palabras, Señor, puedan tocar los corazones de las personas, amigos, hermanos y hermanas que en estos momentos están viendo, Señor, este programa a través de Facebook Live. Te pedimos, Señor, que tú nos limpies de todo pecado y que tu Espíritu Santo se mueva con poder, que tu Espíritu Santo toque los corazones, que tu Espíritu Santo quite todo prejuicio de nuestra mente y de nuestros corazones y que también quite todos esos preconceptos que muchas veces hemos tenido, que han sido preconceptos que nos han llevado por caminos equivocados, teniendo ideas equivocadas, Señor. Guíanos, Señor, ya que esto te lo suplicamos en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, les invito a que abramos la palabra de Dios en Mateo capítulo 18, el versículo 20. Mateo capítulo 18, versículo 20. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 18, versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña, y este versículo nos enseña, es que los cristianos fieles y sinceros es lo que constituye la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no es el templo. Nosotros vamos al templo a adorar. La iglesia de Dios somos tú y yo. Y el mismo Jesucristo aquí nos está diciendo que Él no está encerrado en una circunscripción, no, sino que nos está diciendo que donde hayan, no importa si están en un campo reunido, debajo de una mata reunido, al lado de un río, en una cueva adorando, no, dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí yo voy a estar. Donde quiera que tú te reúnas para adorar a Dios, Dios va a estar ahí. Nosotros hemos tenido muchas ideas preconcebidas y conceptos errados donde pensamos que si una persona se reúne para adorar fuera de la organización establecida, pensamos que Dios no está con ellos. Pensamos que Dios no aprueba esa clase de reunión. ¿Por qué? Porque pensamos que para adorar
a Dios, tenemos que estar dentro de la organización. Hay hermanos que por las circunstancias, por ejemplo, en estos momentos, que no se están reuniendo en iglesia por causa del coronavirus, y entonces están reuniéndose en casas o en otros lugares, y ahí donde ellos se reúnen, Dios está ahí. Ahora, yo voy a decir algo muy fundamental y no quiero que me malinterpreten. La organización es fundamental para el avance de la misión. Fíjense, no estoy desechando la organización. No la estoy desechando para nada. De hecho, una de las cosas muy interesantes que, y dicho sea de paso, quiero recomendarles este libro que ustedes ven aquí. Este libro que ustedes ven aquí se llama Si yo fuera el diablo. Escrito por el doctor George Knight. George Knight es un profesor de historia retirado de la Universidad de Andrews. Este libro, quiero decirles que no se encuentra aquí en Estados Unidos. Este libro no quisieron editárselo, o sea, no quisieron traducirlo al español para que se repartiera aquí en los Estados Unidos en las librerías cristianas adventistas, para que uno pudiera tener acceso a este libro. Este libro usted lo puede encontrar en inglés, en Amazon o por internet. Pero usted este libro no lo va a encontrar en español. De hecho, en ninguna librería cristiana adventista usted va a encontrar este libro. Este libro que tengo en mis manos fue un libro que, para yo poderlo obtener a través de un hermano mexicano adventista, por supuesto que él tiene familia en México, mandamos a buscar este libro en México porque Gema Editores editó este libro, o sea, lo tradujo al español e imprimió este libro. Este libro está disponible en español, pero hay que buscarlo en otros países, como en México, que la editorial adventista Gema Editores imprimió este libro al español. Es muy interesante las cosas que yo he podido encontrar en este libro, que me han hecho investigar muchísimo más. Y miren, yo quiero decirles algo muy fundamentalmente antes de avanzar un poquitico, que yo les voy a comentar en lo que dice este libro, que va a tono con lo que voy a predicar en esta mañana. Miren, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros no encontramos en el Nuevo Testamento, en la Iglesia Apostólica, un sistema de organización jerárquico en divisiones. Nunca existió. Lo único que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es la cabeza, o sea, la cabeza en aquel entonces, que compuesta por los apóstoles, que era el Concilio General, que en Hechos 15 vemos que hubo un problema doctrinal, y ese problema doctrinal se llevó al Concilio de Jerusalén. Vemos el Concilio de Jerusalén compuesto por los apóstoles y los ancianos. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta es que en ese concilio no había ni presidente, ni vicepresidente, ni tesorero, ni tampoco habían diferentes jefes, o pudiéramos decir presidentes de los diferentes campos, ya sea, por ejemplo, vamos a suponer el presidente de la iglesia de la región de Gálata, el presidente de las iglesias de la región de Éfeso, el presidente de las iglesias de la región de Corinto. No habían divisiones jerárquicas, burocráticas. Es más, todos se trataban como hermanos. Todos tenían derecho a hablar. Las iglesias, si bien es verdad que las iglesias eran supervisadas por Pablo, porque Pablo en cada región que iba establecía iglesias, y después el siguiente año él iba a visitar esas iglesias para saber cómo andaban en la fe. Estas iglesias no estaban atadas, por ejemplo, a un presidente de esa región, y ese presidente, vamos a suponer Corintio. Vamos a poner de ejemplo Corintio. Las iglesias cristianas de Corinto no tenían un presidente que controlara el distrito de la ciudad de Corintio o de la región de Corintio, pero al mismo tiempo este presidente de la región de Corintio tampoco era supervisado por un
presidente muy superior que lo supervisaba a él. No, las iglesias eran iglesias de sostén propio. Iglesias que tenían la capacidad que, lejos de ser dirigida por diferentes niveles organizativos, jerárquicos, eran dirigidas por el mismo Dios. Yo siempre he dicho algo muy importante, y siempre lo digo: las iglesias necesitan ser más bien dirigidas por Dios que por los hombres. Los hombres no son capaces de dirigir la iglesia de Dios. Es Dios. Y de hecho, el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos que el mismo Espíritu Santo era el que dirigía la iglesia. Fue el mismo Espíritu Santo el que le dijo a Pedro fue el mismo Espíritu Santo que le dijo a Cornelio: envía hombres a Jope a buscar a un cierto Pedro que se encuentra en casa de un tal Simón el Curtidor. Y ahí Cornelio envió a sus guardias para allá. Y fue el mismo Espíritu Santo que le dijo a Pedro: mira, hay unos hombres que te están buscando, ve con él. A Pedro en ningún momento vamos a decir así, que el concilio de Jerusalén lo envió a donde estaba Cornelio. Que de hecho, el mismo concilio de Jerusalén lo mandó a llamar para rendirle cuenta de por qué él había entrado en casa de gentiles. Porque en aquellos tiempos se creía la idea de que el evangelio solamente era para los judíos, no para los gentiles. Se dan cuenta cómo a veces dentro de la misma obra de Dios existen prejuicios, existen preconceptos, que esos prejuicios y preconceptos a veces se anteponen o contrarrestan o quieren contrarrestar los planes de Dios. Vemos a un Espíritu Santo que le dijo a Felipe: desciende por el camino del desierto y quédate ahí. No le dijo para qué era, solamente le dijo: quédate ahí. Felipe no sabía qué era lo que iba a pasar. Pero cuando Felipe fue, vino una caravana donde había un funcionario de Etíope, de la reina de Candace, y ahí fue cuando entonces Felipe entendió que el Espíritu Santo lo había enviado ahí porque necesitaba darle el evangelio a ese etíope. Vemos a un Espíritu Santo que le dijo a los apóstoles: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado hacer. Y vemos a un Pablo y a un Bernabé no pidiéndole permiso al concilio para hacer la obra, sino vemos a un Pablo y un Bernabé que ya ellos tenían el permiso del cielo para hacer la obra que les habían encomendado hacer. No el concilio, sino el concilio celestial. Entonces vemos al Espíritu Santo dirigiendo la obra de Dios. Ahora, el hecho de que no hubiesen sistemas organizacionales no significa de que no había organización. Muchas veces creemos que para que haya organización tiene que haber diferentes sistemas, diferentes escalones jerárquicos donde cada escalón desde arriba hacia abajo controla el escalón de abajo y el otro escalón de abajo controla el otro más abajo, para que pueda haber orden. De hecho, en este libro que les acabé de mencionar del pastor George Knight, muy importante este libro, él ahí aclara de que la hermana White sugirió, y eso está comprobado por la historia, la hermana White sugirió principios organizacionales, pero nunca la hermana White sugirió un modelo organizacional. Es más, si en 1844, dice ella en primeros escritos, el pueblo de Dios se hubiese aferrado a predicar el evangelio, o sea, la segunda venida de Cristo Jesús después del charco, ella dice que ya Cristo para ese entonces hubiese venido, porque el mundo ya hubiese sido amonestado y Cristo ya hubiese venido. Pero no vino en 1844, pero ella dice en primeros escritos que sí, que podía haber venido en 1844. El 23 de mayo de 1863 se conforma la primera, se conforma la Asociación General, la primera cabeza visible de la iglesia, la autoridad máxima de la iglesia, en 1863. Entonces, después de 1863, la hermana White, de hecho, dicho sea de paso, la hermana White participó solamente en 2 congresos organizacionales,
La de 1863, cuando se crea la cabeza visible, la máxima autoridad de la iglesia, que es la Conferencia General, y después la otra organización fue 1901 a 1903, donde se conforman las uniones. ¿Y por qué se conforman las uniones? Porque precisamente las personas en otros países extranjeros, para hacer algo, tenían que escribirle a la Asociación General para que la Asociación General le diera la aprobación. Y entonces lo que ellos escribían una carta, la carta se demoraba meses para llegar a la Asociación General, y entonces después, cuando la Asociación General escribía para atrás, se demoraba otros meses más para que llegara. Y entonces se conforman las uniones para que a través de esas uniones se pudiera controlar el trabajo en otros territorios. Pero es muy importante que el pastor Knight, él se apoya y de hecho cita a otros profesores que son historiadores en cuanto a la misión y organización de la iglesia, donde la hermana White sugirió principios de organización, pero nunca sugirió un modelo organizativo. ¿Por qué surgen las organizaciones? Porque a medida que va avanzando el tiempo y la iglesia iba creciendo, era necesario un tipo de organización. Ahora, la hermana White, si bien es verdad que participó en la organización de 1901, donde se crearon las uniones, yo les voy a decir algo. Si en 1888, como dice ella en su libro que se titula Ellen G. White 1888, Ellen G. White 1888 Materials, que significa Elena G. de White Materiales de 1888, es un libro que está en inglés, que no se ha publicado al español. Algo muy interesante, ella dice que Dios mandó un precioso mensaje a través de los pastores Jones y Wagner, y ella dice que si ese mensaje se hubiese recibido para ese entonces, dice que el Espíritu Santo se hubiese derramado, la iglesia hubiese predicado al mundo entero de la venida de Cristo Jesús, y dice que para esa fecha Cristo ya hubiera venido. El mensaje se rechazó. A rechazarse el mensaje y no darse el mensaje para preparar el mundo para la venida de Cristo Jesús, sufrimos el chasco de seguirnos manteniéndonos aquí en esta tierra por causa de nuestra insubordinación. Pero para 1901 surgió algo muy interesante. Hay un video muy interesante y muy bonito que se llama Lo que pudo haber sido, un video adventista que está disponible en YouTube en todos los idiomas, que usted puede acceder a verlo, donde en 1901, ahí en 1901 se crearon las uniones. Note que solamente hasta esa fecha, hasta 1901, solamente habían dos niveles organizacionales: la Asociación General, la máxima autoridad, y las uniones. Pero en 1901, cuando usted mira ese video, y hay escritos de la hermana White que lo apoya, en 1901 dice que mientras que los hombres estaban ahí buscando cómo organizar mejor la iglesia, crear uniones, que de hecho hasta más hubo oposición en ese congreso, porque hubo pastores que dijeron: mira, no hace falta hacer más organizaciones, en el sentido de organizar más, crear uniones. De hecho, uno de los pastores, Louis Chief, que después vamos a hablar de él, y otro pastor más, creo que fue Jones, me parece, una de las cosas que sugirió fue que las iglesias se manejaran solas. O sea, él quería que las iglesias fuesen congregacionalistas, que las iglesias manejaran los asuntos solos, para que de esa manera le dieran chance al Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo pudiera mejor dirigir la iglesia y no los hombres. Entonces, en 1901, en ese video que ustedes han visto, la hermana White cuenta que dice que Dios estaba dispuesto a derramar el Espíritu Santo sobre todos los creyentes ahí que estaban en ese congreso, sobre su iglesia. ¿Para qué? Para dar el mensaje de amonestación al mundo y preparar a la iglesia y al mundo, a todos aquellos que aceptaran el mensaje para la venida de Cristo Jesús. Se creyó que en 1901, si ellos hubiesen recibido el Espíritu Santo, Cristo hubiera venido en esa fecha. Cristo no vino. La hermana White relata, al igual que en ese video, ellos estaban absortos
en reestructurar la iglesia y estructurarla más todavía, creando más sistemas, creando niveles organizativos. Al final se terminó la reunión, cada cual se fue para su lado, o sea, vamos a decir, para su casa correspondiente, para su estado correspondiente, su lugar correspondiente. Sin embargo, no se oró por el poder del Espíritu Santo, y en ese momento el Espíritu Santo, que estaba dispuesto a ser derramado en los corazones, el Espíritu Santo no se derramó en los corazones. Pero si hubiese venido en 1901 el Espíritu Santo sobre la iglesia, hoy por hoy ni tú ni yo hubiésemos estado todavía aquí en la tierra. Ya hacía tiempo, años que se hubiese estado en el cielo. Pero una vez más, los hombres estaban al solto en cómo reestructurar mejor la iglesia. Esa era su agenda. Pero en la agenda de Dios, muchas veces nosotros dirigimos las cosas como un negocio. Muchas veces dirigimos las cosas como institución. Miramos nuestra agenda, pero mi pregunta es: si en la agenda de Dios, ¿qué hay? Noten que la organización llega a existir en la iglesia porque a medida que Dios en cada momento quería derramar el Espíritu Santo para que las personas predicaran del amor de Cristo y prepararan un mundo, siempre había un rechazo por parte de la iglesia, y por supuesto la iglesia se tenía que mantener más tiempo sobre la tierra, el pueblo de Dios más tiempo sobre la tierra, y entonces a medida que iba creciendo la iglesia, por supuesto que había que organizarse. Si desde un primer momento los adventistas hubiesen hecho lo que debían de hacer, de predicar el evangelio al mundo entero, hermano, hoy en día no hubiesen existido los niveles organizacionales de la iglesia. No hubiera habido necesidad, porque el mundo ya hace rato hubiese estado amonestado. Y hoy en día tenemos niveles organizacionales. Por ejemplo, han habido lugares donde hay 5 niveles organizacionales, otros donde hay 6 niveles organizacionales. De hecho, el pastor John Knight dice en este libro que la única iglesia en el mundo que tiene 5 niveles organizacionales somos los adventistas, porque más ninguna otra iglesia tiene 5 niveles organizacionales, ni la iglesia católica. De hecho, tenemos, miren, iglesia local, asociación, unión, división y asociación general, 5 niveles. Ahora, hay lugares donde hay 6 niveles. Miren, iglesia local, distrito, asociación, unión, división y asociación general. Ahora, cuando creamos la iglesia con estos niveles organizacionales, y vuelvo y repito, la hermana White nunca estableció modelo organizacional. Hay personas que dicen: este modelo organizacional es mejor que este otro. Hermano, todos los modelos organizacionales tienen sus cosas buenas y también tienen sus cosas malas. Pero el modelo organizacional, cuando usted crea niveles organizacionales, se crea entonces una burocracia, y en esa burocracia, en cada nivel, usted tiene que establecer pólizas de trabajo, tiene que establecer reglamentos operacionales para que cada nivel organizacional opere de acuerdo a ese nivel, aunque esté sujeto a otro nivel. Entonces, cuando se crean todos esos reglamentos, 100, 200, 300, 500 reglamentos organizacionales, vivimos más para obedecer lo que dicen los reglamentos organizacionales, vivimos más para dirigir la iglesia a través de los reglamentos organizacionales establecidos por hombres, no por la palabra de Dios. Y entonces dejamos a un lado la palabra de Dios y dejamos a un lado el espíritu de profecía, porque debemos de enfocarnos de que solamente ser guiados por los reglamentos, por las pólizas de trabajo. El reglamento, el número tal, artículo tal, dice esto y esto y esto y esto. Y muchas veces cuando nosotros revisamos esos reglamentos, vemos una serie de dificultades, no dificultades, sino deficiencias en esos reglamentos.
que al final lo que nos hacen es que mientras más nos sumerjamos en esos reglamentos, lo que hacemos es tener más dolores de cabeza. Yo no estoy desechando la organización. La organización es fundamental. Pero tenemos que tener cuidado porque, como bien dice este maravilloso libro, Si yo fuera el diablo, dice que cuando se estableció la organización, en los tiempos de los pioneros, la organización era para servir a la misión y no la misión a la organización. Y tenemos que tener mucho cuidado porque cuando la misión sirve a la organización, pues entonces ya completamente se distorsiona el propósito de la organización, que es hacer cumplir de que la misión, visión y valores de la iglesia adventista se expanda por el mundo entero. La organización no fue hecha como un juez para decir hay que hacer esto. La organización no fue hecha para volverse una dictadura. La organización no fue hecha para volverse un nepotismo, un despotismo. No, la organización fue hecha para servir a la misión y no viceversa. Ahora, hay muchos hermanos que encuentran difícil hoy por hoy encajar en la organización y terminan apartándose de la organización. Ahora, hay algo muy interesante y no estoy hablando, por favor, ni de grupos como aquellos adventistas antitrinitarios, la vara del pastor, no estoy hablando de los que piensan que Cristo viene en el 2027, aquellos que piensan que Cristo viene en el 2031, no. Estoy hablando de grupos sinceros de adventistas que llevan años en la iglesia adventista. Entonces, los años que llevan en la iglesia adventista, y entonces, por ejemplo, como yo, que llevo de bautizado 26 años en la iglesia, pero si vamos a poner el tiempo completo que yo en la iglesia es exactamente 27 años por ahí que llevo en la iglesia. Todos los que llevamos tiempo en la iglesia hemos visto un cambio entre el adventismo antiguo y el adventismo actual, donde las personas que se criaron en el adventismo antiguo no encajan en el adventismo actual, pero las personas que están entrando ahora, las nuevas generaciones en el adventismo actual y que están siendo moldeadas con el adventismo actual, no encajan cuando se le presenta el adventismo antiguo, y entonces hay un choque, hay un enfrentamiento donde por ambas partes no están dispuestas a renunciar. Los adventistas, el adventismo moderno no está dispuesto a renunciar a su modernismo para acatarse al antiguo, a las sendas antiguas, pero el adventismo de las sendas antiguas no está dispuesto a renunciar para acatarse al adventismo moderno, y al final, ¿qué hace? Terminan separándose por dos caminos. Bueno, ustedes sigan con su adventismo moderno y yo sigo con el adventismo de las sendas antiguas. Hay personas que dicen, oh no, pero eso está mal, no puede haber una división. Hermanos, siempre que existe el error va a haber división, porque el error no une, el error divide. La verdad es lo que une, no el error. El error jamás va a unir a nada. Lo que une es la verdad, y también la verdad divide. La verdad divide también. Porque cuando usted establece la verdad, los que están en el error terminan separándose por no aceptar la verdad. La verdad divide. El error divide porque los que están en la verdad no quieren aceptar el error, pero la verdad divide porque los que están en el error no quieren aceptar la verdad, y los que están en la verdad no quieren aceptar el error. Ambos dividen. Ahora, una de las cosas que debemos de comprender es que muchos de los hermanos sinceros cristianos que aman el adventismo histórico, que aman las sendas antiguas, no son enemigos de la iglesia adventista. Somos adventistas, pero nos duele ver cómo hay ciertas prácticas, ciertas cosas que se introducen, que lo que ha hecho es ver cómo se está tomando un camino equivocado, que no es el camino de Dios. Y llamamos la iglesia. Y a veces las personas dicen, oh mira, estos adventistas son reformadores.
Sí, la iglesia tiene que reformarse porque la palabra de Dios y el espíritu de profecía nos hablan, principalmente el espíritu de profecía, de que la mayor y más urgente de nuestras necesidades para estos tiempos es un reavivamiento, es una reforma. Y la reforma no es más que volver de nuevo al camino que hemos perdido, es volver de nuevo a las sendas antiguas. Eso es la realidad. Y quiero decirles algo muy interesante que encontré en el libro de George Knight, donde él dice en el libro, en la página 34, hay 5 etapas de la iglesia. Estas 5 etapas la podemos ver el que hizo estas etapas fue el sociólogo David Mover, donde él a la iglesia la puso en 5 etapas. David Mover, que es sociólogo, en el cual George Knight tomó de su tesis y la incluyó en el libro, dice: primera etapa, organización incipiente. Segunda etapa, organización formal. Tercera etapa, máxima eficiencia. Cuarta etapa, institución. Quinta etapa, desintegración. Voy a enfocarme en la cuarta y en la quinta etapa. Miren, la cuarta etapa, miren cómo George Knight la nombra, que bueno, no es George Knight, sino David Mover, sociólogo, el cual George Knight tomó de su tesis. Dice: la cuarta etapa, la institucional, el formalismo, acaba con la vitalidad del grupo, una burocracia establecida más preocupada por perpetuar sus intereses que en conservar las distinciones que ayudaron a dar existencia al grupo. Domina el liderazgo, la administración se concentra en juntas y comités que tienden a autoperpetuarse, y las instituciones se convierten más en armas. Fíjense, las instituciones se convierten más en armas que en sirvientes. La iglesia se convierte en una burocracia y los mecanismos de la estructura del grupo en gran medida se convierten en fines en sí mismos. Para los individuos en esta etapa, las plataformas doctrinales se convierten en reliquias venerables del pasado. Entonces, la quinta etapa es la etapa de la desintegración de la iglesia. Y en esta quinta etapa de la desintegración, donde hay personas que empiezan a abandonar la iglesia, dice que en esta quinta etapa dominan varias cosas en la desintegración de la iglesia. Cuando se va desintegrando los grupos, que hay personas que entonces se van de la iglesia y se empiezan a irse para otros grupos donde les puedan satisfacer la necesidad de seguir perpetuando, por ejemplo, el verdadero adventismo y no un adventismo moderno. Dice: hay indiferencia, hay obsolescencia, absolutismo. El absolutismo es la reunión de todos los poderes en una sola persona. Absolutismo. Por ejemplo, yo, que soy el pastor de la iglesia, yo soy el que tengo todos los poderes, yo soy el que decido lo que hay que hacer y nadie puede contradecirme. Eso es un ejemplo, eso es absolutismo. Hay burocracia. ¿Qué es burocracia? Sistema organizativo que se encarga de administrar y gestionar determinados asuntos siguiendo un conjunto de reglas y procedimientos específicos. Hay un mecenazgo y, por último, corrupción. Y entonces eso, al empezar a mostrarse estos síntomas, hace que entonces se vaya a la quinta etapa. Y él dice, muy interesante en el libro, por lo que George Knight ha podido comprobar en los diferentes campos a nivel mundial, de que la iglesia está pasando de la cuarta etapa a la quinta etapa. Muy interesante. Ahora, cuando las personas están en un grupo, y dicho sea de paso, voy a entrar ahora en la gran duda que han tenido muchísimos hermanos que me han escrito: ¿por qué la iglesia adventista del séptimo día libre? Para más información voy a dar un bosquejo. Para más información usted puede ir aquí, a acceder aquí a esta misma página Adventistas del Séptimo Día Libre, Maranata, en Facebook, que ahí recientemente usted va a encontrar la iglesia completa de la iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. De hecho, en la última parte, cuando termino la biografía, hay una bibliografía sugerente. 20 referencias. Esas 20 referencias, como ustedes van a ver, es lo que cuentan los historiadores grandes de la iglesia adventista, no de la libre, sino de la conferencia general, cómo fue que surgió la iglesia adventista libre. De hecho, hay un libro muy
importante que se escribió, pero está en inglés, escrito por el doctor Douglas Morgan, que es un doctor PhD, historiador de la Iglesia Adventista, profesor de universidad actualmente, el libro se llama Louis Charles Chief, Apostle to the Black American, o sea, Louis Charles Chief, apóstol de los negros americanos. ¿Cómo fue que surgió la Iglesia Adventista Libre? Miren, al principio del movimiento milerita, los negros estaban incluidos en la proclamación del mensaje, como por ejemplo William Foy, Hazel Fox, entre otros negros prominentes que estaban proclamando la verdad inminente de la segunda venida de Cristo Jesús en el movimiento milerita. Pero para los años 1890 hubo un pastor, para los años 1890, noten que desde 1844 hasta 1890 hay un total, como me parece que, si más no me equivoco, creo que de 56 años, me parece. Si la matemática no me falla, creo que, 46 años. ¿46? Sí, 46 años. Solamente en estos 46 años, en el movimiento adventista ya formado y ya que se estaba consolidando, habían solamente 50 negros. Noten, desde 1844 hasta 1890, 50 negros. No hasta 1890. Vamos a hablar hasta 1895, pero ¿por qué me paro en la fecha de 1890? Porque hubo un pastor que se llama Robert Meadow Kilgore, que él fue presidente de la conferencia de los adventistas en Texas, donde él dijo que para poder penetrar en la parte sur de los Estados Unidos había que segregar a los negros. Él hace una carta de petición a la conferencia general donde había que segregar a los negros. Y entonces la conferencia general estuvo de acuerdo con la petición del pastor Kilgore. Y entonces este pastor Kilgore, cuando hizo esta petición de segregar a los negros, ellos en la conferencia general adoptó una póliza que se llamaba la póliza de Kilgore. Y entonces los negros empezaron a segregarse. Pero aquí hay algo muy interesante que quiero mostrarles a ustedes, que cuando se adoptó esta póliza del pastor Robert Meadow Kilgore de segregar a los negros, el 21 de marzo de 1891 en el Congreso de la Asociación General, la hermana White presentó un documento de 16 páginas que se llama The Southern Work. Ese documento está en inglés, disponible en internet. The Southern Work significa la obra en el sureste, o sea, en la parte sur de los Estados Unidos. Y una de las cosas muy interesantes es que había un subtítulo que se llamaba Our Duty on the Colored People, que significa nuestro deber hacia las personas de color. Ahí la hermana White reprende a los líderes por la negligencia que ellos habían tenido de que no se estaba haciendo trabajo entre los negros. Había racismo, había segregación, ellos no querían tener que ver nada con los negros. Por eso no iban a la parte del sureste. Entonces, para el 21 de marzo de 1891, ella presenta este folleto y entonces empieza a reprender a los líderes por su negligencia. Ahora, es muy interesante que a pesar de que ella da esta reprimenda el 21 de marzo de 1891, como ya los líderes venían bien molestos desde el Congreso de 1888 con Elena G. White, en 1892 la castigan y la mandan para Australia de castigo. Ahora, en ese mismo año, en 1892, dice aquí que en enero de 1892, en una reunión de la conferencia de la Unión de la Southern en Nashville, Tennessee, el presidente de aquel entonces, que era Daniel, escribió una carta a la Unión del Atlántico, al presidente H.W. Cottrell, resaltando dos pólizas concernientes a las razas. Número 1, los adventistas no deberían desperdiciar sus energías en traer igualdad entre las razas.
Y número 2, las razas deberían de reunirse separadamente en esas partes del país donde les cause ofensas a ellos en mezclarse. En esta póliza, en estas dos sugerencias de 1892, vemos que al enviar Daniel al presidente Cotret de la Unión del Atlántico, resaltando estas dos pólizas, en ese entonces los negros no podían asistir a hospitales adventistas, a escuelas adventistas, ni tampoco a iglesias adventistas donde hubiese blancos. De hecho, el Dr. Morgan y otros historiadores más cuentan que si un negro adventista iba a una iglesia adventista de blancos, entrando a la iglesia, lo mataban. Y si lo mataban, los blancos adventistas quedaran libres de culpa. O sea, estaba permitido matar a ese negro, no importa que fueran adventistas, no importa que fueran blancos. Si era negro, se le permitía matar. Se lo mataban y no pasaba nada. Algo triste, muy triste. No podían ir a los hospitales adventistas donde hubiesen blancos. Los negros fueron completamente segregados, y entonces para 1893, Henson White, junto con Will Palmer, él encontró en 1893 el libro que su madre había presentado en el Congreso del 21 de marzo de 1891, donde él vio en el libro de las 16 páginas de Sunday World, Our Duty to the Colored People. Él acababa de convertirse con poco más de 40 años. Y entonces él, movido por ese libro, el deber hacia las personas de color, él construyó un barco llamado The Morning Star, y en 1894, a un costo de $3,700, terminó de construir el barco. Y entonces dice aquí un dato muy interesante, que él navegó río abajo por el río Kalamazoo hasta el lago Michigan, cruzó el lago Michigan hasta la zona de Chicago, cruzó Illinois, que une el lago Michigan con el Mississippi, hasta Vicksburg. Y para 1894, aquí está la cifra, había solamente 50 negros. Ahora, cuando él empieza a establecer obra, él le pide fondo a la Asociación General para que lo ayudaran, y la Asociación General le niega los fondos para trabajar. Él se las empezó a ingeniar, y como él en el Morning Star tenía una imprenta, él empezó a imprimir un libro, no me acuerdo ahora el título en inglés, donde en ese libro él empezó a vender ese libro para enseñarle a los negros a leer y escribir, y al mismo tiempo recaudar fondos para avanzar la obra. Él mismo se le ingenió. O sea, Henson White fue como un misionero de sostén propio a evangelizar a los negros. Y dice aquí una cifra, que desde 1894 hasta 1909 había un total de 1,000 negros adventistas. Porque cuando él empezó la obra en esa parte sur y los negros empezaron a convertirse, fue una explosión tan grande que los negros afroamericanos encontraron en el mensaje del tercer ángel algo tan maravilloso, que ya en un promedio de 1894, desde que él llegó hasta 1909, 1,000 negros afroamericanos adventistas. La obra fue como un fuego en el rastrojo, se fue extendiendo increíblemente. Ahora, una de las cosas muy importantes es que el iniciador del movimiento adventista fue el pionero pastor adventista Louis Charles Chief, que nació en el 1859 y murió en 1938. Él fue ministro bautista, pero en 1896 él fue al sanatorio de Battle Creek a sanarse, porque él tenía un problema de enfermedad siendo un ministro bautista, y ahí el doctor John Harvey Kellogg junto con Jones le dan el mensaje adventista. Él aceptó el mensaje adventista y se convirtió al adventismo. Rápidamente, al convertirse en adventista, le dieron una credencial ministerial y empezó a trabajar en los estados del sur, en Ohio, Kentucky, Tennessee y Carolina del Sur. Él fue invitado al Congreso de la Asociación General en 1901 como cantante. Louis Chief, las personas de su época lo describen como un poderoso evangelista, hasta el punto tal que dice que nadie predicaba y cantaba y oraba como Louis Chief. Dice que no había nadie así tan grande como Louis Chief
que cantara, predicara y orara. Dice que no había ministro que cantara, orara y predicara como él. Era dotado de grandes talentos, era un gran solista, fue como invitado, cantó en el Congreso de 1901 y recuerdo que para ese entonces lo envían a la iglesia de Washington, a trabajar en Washington. A él y a otro pastor, el pastor Washburn, y a él lo envían a Washington. Louis Chief fue el primer pastor afroamericano en trabajar en zonas urbanas. De hecho, tengo un dato muy interesante que quiero compartir con ustedes, donde dice que él sirvió como pastor en la iglesia adventista del séptimo día libre llamada The First Church, o sea, la primera iglesia, donde sus exitosas campañas evangelísticas que comenzaron en 1902 se añadieron 200 almas para Cristo, blancos y negros. De hecho, muy interesante, estuve mirando en un documento antiguo del periódico de aquel entonces, del Washington Post, cuando Louis Charles Chief fue a trabajar a Washington DC. El periódico de Washington Post lo catalogó como el hombre de la hora, hasta el punto tal que sus tiendas, que tenían capacidad para 800 personas, cuando él predicaba en sus campañas evangelísticas, 2,000 personas iban a escucharlo. Él en Washington lo apodaron el apóstol. Fue ahí cuando lo apodaron el apóstol de los negros. Un periódico no cristiano, un periódico secular, lo apodó el apóstol de los negros americanos. Poderoso evangelista. De hecho, él organizó 3 iglesias adventistas en Washington DC. Pero para 1907 Louis Chief se separa de la congregación. ¿Por qué? Porque en 1907 el pastor Washburn, o sea, todo el dinero que Louis Chief estaba recaudando de las campañas, de todo él lo estaba enviando para la Asociación General, todo lo estaba enviando. Entonces, el pastor Washburn, que era un pastor blanco, que lo mandaron junto con Louis Chief para Washington DC, que de hecho Louis Chief tenía iglesias donde mixtas de blancos y negros, y la Asociación General dijo, no, esto no puede ser, aquí hay que separar a los blancos, aquí hay que separar a los negros. Pero Louis Chief siempre creyó en una iglesia integrada donde no hubiese distinción de raza. El pastor Washington pide un dinero prestado para crear una escuela misionera, para preparar misioneros, para preparar estudiantes y una escuela de medicina. Y arrentaron un edificio y la Asociación General le dio todo ese préstamo. Cuando Louis Chief vio de que, o sea, Washburn hizo esto, Louis Chief entonces pidió dinero a la asociación para rentar un edificio, y al rentar ese edificio también preparar pelo a los negros para que los negros fuesen instruidos como evangelistas, como médicos misioneros, y para crear una escuela. Sin embargo, a Louis Chief se le negó los fondos. Entonces, la iglesia de Washington, la primera iglesia, le dijo al pastor Louis Chief, mira, vamos a retener los diezmos y las ofrendas y no lo vamos a enviar allá, y con ese dinero vamos a levantar nosotros una escuela. Esto creó un conflicto con la Asociación General, donde Louis Chief se separó en 1907. Pero a pesar de que él se separó en 1907 de la Asociación General y entregando sus credenciales ministeriales, él siguió predicando, él siguió haciendo obra evangelística, pero de una manera muy independiente, de una manera bien independiente. Ahora, en 1907 él se separa. Para 1913, 6 años después, se reconcilia con la Asociación General. De hecho, quiero decirle, la hermana White era muy íntima amiga del pastor Louis Chief. De hecho, estando Louis Chief en 1904, él invitó a la hermana White a la iglesia de Washington DC a predicar. Aquí tengo una cita de la hermana White que se encuentra, que es la carta 157, 1904, dirigido a Mrs. M.G. Nelson, donde dice, miren lo que dice la hermana White acerca de Louis Chief. Ayer tuve la visita del anciano Chief, quien está a cargo de la iglesia aquí en Washington, donde ambos, blancos y negros, se reúnen unidos. Él vino a pedirme que hablara a la iglesia el siguiente sábado. Él invitará a miembros de colores de la iglesia presente
donde ha habido algunas dificultades concernientes a la línea insistente de color, y esperamos que por la gracia de Dios se mantenga la paz. Entonces ella sigue diciendo, bajo las labores del anciano Chief, muchas personas en esta ciudad han aceptado la verdad. 16 personas fueron bautizadas el sábado antepasado y 7 el sábado pasado. Estoy sumamente agradecida y le prometí que el próximo sábado hablaría a su iglesia. La hermana Elena G. de White conocía bien al hermano Chief, al pastor Chief. De hecho, juntos ellos lucharon para erradicar esa separación de negros y blancos, porque eso no es de cristiano. Cuando el pastor Chief en 1913 se reconcilia con la Asociación General lo manda para California, y ahí mismo en California tengo aquí donde dice que en 1913 Louis Chief se reconcilió con la denominación, y el 7 de diciembre de ese mismo año fue transferido a California, donde trabajó como pastor en la iglesia de Furlong. Chief rentó un salón donde llevó campañas evangelísticas, y en esas campañas evangelísticas el 11 de enero de 1914 se estableció otra iglesia llamada la Iglesia de Berea, donde fue incorporada en la 15ª sesión de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día en el sureste de California, que fue celebrada del 18 al 23 de febrero de ese mismo año. Ahora, el 15 de diciembre de 1915, ahí vemos que el pastor Louis Chief se retira por completo de la conferencia. ¿Por qué? Volvieron de nuevo los conflictos raciales. De hecho, les voy a decir algo. Para 1909 salió el tomo de Testimonios para la Iglesia, volumen 9, y ahí hay un subtítulo en Testimonios para la Iglesia, volumen 9, que dice Among the Colored People, entre las personas de color. Los líderes tomaron esta porción de la hermana White, y como Louis Chief estaba creando iglesias mixtas integradas de blanco y negro, los oficiales de la conferencia de la Unión del Pacífico de California no querían que Louis Chief tuviese iglesias integradas mixtas. Querían separación, blancos y negros por un lado. Pero Louis Chief siempre creía que el evangelio unía, el evangelio no podía ser separado porque no había distinción de personas. Ahora, mis queridos hermanos, Louis Chief junto con su esposa tuvo una reunión con los líderes. Le presentaron el tomo 9 de Testimonios para la Iglesia, donde ellos malinterpretaron las palabras de la hermana White y hicieron creer de que la hermana White era racista, de que la hermana White estaba de acuerdo de la segregación. ¿Qué es segregación? Segregación es separar una entidad de la otra para que esta entidad continúe de una manera independiente. Eso es lo que es segregación. Ahora, los líderes de la conferencia hicieron algo muy importante para entrampar a los Chiefs. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le dijeron, mira, si tú aceptas a la hermana White como inspirada, entonces tú vas a aceptar de que en el tomo 9 ella dice de que hay que haber segregación y tú tienes que dividir las iglesias. Entonces, si tú no aceptas los testimonios de la hermana White, entonces significa que tú estás en contra del espíritu de la profecía, y si estás en contra del espíritu de la profecía, hay que tomar una medida contigo. Noten cómo ellos elaboraron bien la reunión para entrampar a Louis Chief y sacarlo del camino. Eso lo dice el doctor Douglas Morgan en su libro Louis Chief, Apostle to the Black American. Louis Chief, apóstol de los negros americanos. Entonces Louis Chief dijo, miren, la hermana White no es racista. Ustedes están interpretando mal eso. Yo creo en la Biblia y creo en el espíritu de profecía, pero yo no puedo aceptar el racismo y la segregación. Entonces, ya para ese entonces los líderes tomaron una decisión y al final le dijeron, ¿qué vas a hacer? Ahí Chief entregó sus credenciales y dijo, si seguimos en el asunto de racismo, no nos podemos entender. Louis Chief se separó de la iglesia adventista, y la iglesia de Berea, que él había creado, al ver que él había organizado, producto de sus campañas evangelísticas en Los Ángeles, al ver de que el pastor Chief se separó, también la iglesia de Berea se separó de la organización
y le pidió al pastor Chief que los pastoreara como una iglesia independiente, separada de la congregación, como una iglesia de sostén propio. Es ahí donde nace la iglesia adventista del séptimo día libre. Ahora, ¿por qué iglesia adventista del séptimo día libre? Miren, aquí en los Estados Unidos no pueden haber dos entidades diferentes con el mismo nombre. Si usted va a crear una iglesia adventista o una organización adventista del séptimo día, usted después de la palabra día tiene que agregarle algo más para que haya una distinción, una separación. Una distinción para saber cuál es una iglesia y cuál es la otra. El mejor nombre que ellos pudieron agregarle al final es libre. ¿Y por qué le agregaron libre? Porque a partir de ese momento Louis Chief se une con un poderoso evangelista llamado John W. Mans, que también era un negro que fue contratado por la Conferencia General para levantar iglesias adventistas. También se separó, se unieron los dos y empezaron a crear iglesias adventistas del séptimo día libre de sostén propio. Ahora, ¿por qué libre? Porque estas iglesias iban a ser libres, número 1, de segregación, número 2, libre de racismo, número 3, del control despótico, jerárquico de los oficiales de la conferencia, que estaban obligando a los negros a aceptar el racismo y la segregación como proveniente de la hermana White, que fue inspirada por Dios, porque Dios quería que hubiese una separación, según ellos. Por eso es que se ponen libres. Pero la iglesia adventista del séptimo día libre no es más que somos adventistas del séptimo día, que continuamos las raíces históricas del adventismo histórico, nuestra manera de culto, nuestra música, todo seguimos al pie de la letra lo que dice la hermana White en sus escritos, lo que dicen los pioneros en sus escritos, lo que dice la Biblia lo que dice la Biblia. Seguimos al pie de la letra. No somos antitrinitarios, no creemos en que Cristo viene en el 2031. No, creemos en la infalible palabra de Dios, pero también creemos en el espíritu de profecía revelado en la persona del hermano, revelado en Elena G. de White, que fue escogida como profetisa de Dios para dirigir la iglesia adventista. Amamos el mensaje adventista, amamos el mensaje de los tres ángeles, amamos los escritos de la hermana White, que son inspirados por Dios, pero lo que no amamos y lo que no queremos es unirnos en prácticas erróneas. La hermana White en ningún momento, en ninguno de sus escritos, tanto la Biblia como la hermana White no nos manda a unirnos en prácticas erradas. Jamás nos manda a unirnos en prácticas erradas. La luz no puede cohabitar con las tinieblas unido. No puede. Y hay personas que dicen, Darley, pero el trigo y la cizaña tienen que crecer justo hasta el tiempo del fin. Permitimos la cizaña si queremos permitirla. Me llega a la mente ahora el pensamiento de un famoso escritor donde él dijo, ¿por qué existe el mal? Dice, porque cuando los buenos callan, el mal se perpetúa y crece. Mientras que los buenos se mantienen callados, el mal se perpetúa y crece. Entonces, por eso es que nosotros no podemos, como dice el apóstol Pablo, ¿qué relación hay entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial? Entonces hay personas que me dicen, bueno, Darley, mira ya, y quiero decirle que la iglesia adventista se mantuvo en más de medio siglo de racismo. Cosas muy fuertes pasaron en esa época hasta mediados, después de los años 50, 60, 70, por ahí, en 1950, 60. Cosas horribles, horribles, hermanos.
que en las 20 referencias bibliográficas que yo puse en la historia que yo escribí de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, todos están las referencias están en inglés porque la información está en inglés. Está completamente en inglés. Pero ahí los historiadores adventistas cuentan los horrores que, dicho sea de paso, hay personas lo llaman que fueron capítulos oscuros que se han mantenido en la oscuridad para no darlos a la luz. Y hay personas que me han dicho, bueno, Danley, ya se acabó el racismo, ya se acabó todo. Únanse los adventistas libres con la iglesia. El asunto es que, como bien dije anteriormente, no nos podemos unir en prácticas erradas. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, mi querido hermano y amigo que me esté escuchando. Mire, yo, y ahí ustedes lo pueden ver en Facebook, en esta página de Facebook, yo puse citas de los pioneros, donde los pioneros siempre estuvieron de acuerdo en que, esto es un ejemplo que estoy poniendo, en que las mujeres no pueden ser ordenadas al ministerio. No pueden ser ni pastoras ni ancianas. Es más, usted nunca ha visto a la hermana White bautizando, casando. Usted nunca ha visto a la hermana White imponiendo las manos sobre los ancianos para ordenarlos. No. Entonces, si ahora los adventistas libres se unen con la conferencia general, ¿quiénes son los que van a dominar? Por supuesto, la conferencia general. Pero al final, entonces, después en las iglesias van a poner a una mujer pastora. Sin embargo, eso es una práctica antibíblica, pero también es una práctica no apoyada por los pioneros ni por Elena G. de White, de poner mujeres pastoras, mujeres como pastoras y ancianas, y entonces en un final estaríamos aceptando algo que el Señor no acepta. O sea, estaríamos participando en algo que el Señor no acepta ni aprueba, pero que de una manera forzosa se quiere que se acepte. Y no solamente que se acepte, sino que también los miembros acepten de una manera forzosa, aunque no les guste. Entonces, ¿cómo yo podría estar un sábado, por ejemplo, en la iglesia, y que una pastora esté bautizando, o que en otro momento la pastora esté ordenando a ancianos al ministerio, o que esté ordenando? No. Porque Dios no acepta eso, Dios no lo acepta. Ahora, hay muchas personas que dicen, bueno, la hermana White dice que no podemos entrar en una nueva organización. Miren, yo les voy a decir algo muy importante, y lo tenía por aquí. Cuando nosotros estudiamos los escritos White, debemos primero de entender cuál es el contexto y la situación en la cual ella escribió. Y debemos de entender qué era lo que Elena G. de White entendía como nueva organización. Miren, en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, en el capítulo 50, que se llama Las columnas de nuestra fe, no voy a leer el capítulo entero, pero cuando ustedes puedan tener un tiempo, lean ese capítulo entero para que puedan entender. Dice la hermana White, para que podamos entender qué fue lo que pasó. Miren, esto es un manuscrito 129 de 1905, y se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 449, párrafo 2, el capítulo 50, titulado Las columnas de nuestra fe. Dice la hermana White: el Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Ahora no podemos alejarnos del fundamento, y quiero que por favor tengan en mente esta palabra, fundamento, que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Número 1, esto fue escrito en 1905. ¿Qué sucedió en 1905? Si nosotros vamos al libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 4,
ahí vemos un subtítulo en el capítulo 4 que dice abuso de poder en la sede central. En 1905, cuando nosotros vamos a Eventos de los Últimos Días, capítulo 4, ahí nos relata que la Asociación General se estaba corrompiendo con sentimientos equivocados hasta el punto tal que la hermana White dijo que dice, la Asociación General se está corrompiendo con sentimientos equivocados, y donde quiera que se ejerza esta clase de poder llega a ser una maldición. Aún así ella dice que la Asociación General se estaba corrompiendo con sentimientos tan equivocados que dice que le hacía temer, porque las personas que estaban en el cargo como dirigentes se creían dioses. Y ella dijo que donde quiera que se estableciera este tipo de dominio, donde se estableciera este tipo de autoridad, llegaba a ser una maldición. Y para que ustedes tengan un poquito más un poquito más de información, yo les pido que por favor que lean Testimonios para la Iglesia, Testimonio para los Ministros, página 258 hasta la 261, para que vean todas las cosas raras, todas las cosas extrañas, toda la autoridad que estaba ejerciendo en aquel entonces los líderes de una manera despótica, de una manera cruel, hasta el punto tal que la hermana White dice, ustedes están caminando en las huellas del romanismo. Estaban creando una autoridad bien dura, rígida, estaban creando una autoridad autoritativa, dictatorial. Y entonces, como se estaba creando una autoridad autoritativa, dictatorial, ellos estaban creando cosas, ellos estaban creando leyes, ellos estaban creando de que estas leyes estaban suplantando el fundamento que se había creado, que Dios había puesto desde el principio de la obra en 1844. El capítulo 50 de Mensajes Selectos, tomo 2, donde habla las columnas de nuestra fe. Las columnas de nuestra fe eran los principios, en los hitos fundamentales, el fundamento de nuestra fe que Dios había colocado a partir de 1844, mientras que los pioneros avanzaban, en el estudio de la palabra de Dios. Por eso es que el hermano Juan dice, el Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá. ¿Qué se va a repetir que sucedió en el pasado y se va a repetir? Dice que cuando entremos en la obra final, o sea, en la parte final de la historia, antes del cierre de la gracia, lo que sucedió en la obra pasado va a volver a suceder. ¿Y qué es lo que va a suceder? Dice, hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para este tiempo. De hecho, todo el capítulo 50 ella habla las veces que Satanás ha procurado en la iglesia adventista en los tiempos de Elena G. White quitar el fundamento, barrer el fundamento, quitar los hitos fundamentales y establecer las reglas de los hombres y dejar a un lado el fundamento que Dios había establecido. Dice, hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. ¿Por qué hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido? Porque si usted no está bien fortalecido en un pilar, pueden venir otras personas con teorías extrañas y derrumbar ese pilar que usted no ha fortalecido. Hay que estudiar para fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Dice, ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. Ella para 1905 le estaba diciendo a los líderes, si ustedes se alejan del fundamento que Dios ha colocado, entonces ella dice que entonces se iba a entrar en una nueva organización. Entonces, ¿qué era lo que la hermana White entendía por nueva organización? Era que cuando usted suplanta el fundamento de Dios por el fundamento de los hombres, por las reglas de los hombres, por los mandamientos de los hombres, entonces usted ya ha entrado en una nueva organización. Por eso es que termina diciendo, porque esto significaría apostatar de la verdad. Ahora, ¿qué es la palabra apostasía? Si usted busca la palabra apostasía viene del griego apostasía, que significa separarse de la verdad, desechar la verdad. Por ejemplo, si yo que creo en la verdad del sábado, desecho a un lado la verdad del sábado y empiezo a creer de que el domingo es el día del Señor, ahí yo he apostatado. ¿Por qué? Porque estoy desechando la verdad
para abrazar una mentira, para creer en una mentira. Eso es lo que es apostasía. Por eso es que ella dice, derribar las columnas de Dios. El fundamento que Dios ha establecido es entrar en una nueva organización y apostatar de la verdad. Y usted, la pregunta que usted debe hacerse es, si la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, si es una nueva organización como muchos creen, ustedes primero tienen que ver si la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre ha desechado el fundamento de Dios, ha desechado los pilares de Dios, ha desechado los hitos que nos han hecho a nosotros un pueblo glorioso y que nos han dado una identidad ante el mundo desde que la obra comenzó en 1844 con los pioneros. Quiero leerles otra cita más para decirles, para que ustedes entiendan mejor, lo que la hermana White quiso decir con otra organización. Mensajes Selectos, tomo 1, página 283. Dice, el enemigo de las almas ha procurado la idea de introducir la suposición de que había de realizarse una reforma entre los adventistas del séptimo día. Y que esa reforma consistiría, número 1, renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Noten que para ese entonces, para 1905, para esa fecha, se estaban tratando de ¿qué? De hacer una reforma, y que esa reforma consistiría en ¿qué? En desechar las columnas, en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de recomenzar un proceso de reorganización. Noten que para usted empezar un proceso de reorganización o entrar en una nueva organización, usted primero tiene que renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de la fe adventista. ¿Se dan cuenta de lo que yo quiero decir? Ahora dice la hermana White, si se efectúa esta reforma, ¿qué resultará? O sea, al usted comenzar un proceso de reorganización o entrar en una nueva organización desechando las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, entonces, ¿qué pasaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanentes serían descartados. Todo lo que Dios ha dicho a través de la hermana White y a través de los pioneros que también fueron inspirados, todo eso sería desechado completamente. No solamente estamos hablando de la verdad, sino la manera en que debe dirigirse la obra, porque la hermana White dio recomendaciones cómo debe ser la obra evangelística, dio recomendaciones de la salud, dio recomendaciones para los médicos misioneros, dio recomendaciones en cuanto a la obra educativa, cómo debe ser. Todo eso, si se rechaza, ya entonces se rechazaría todo lo que Dios ha dado a la iglesia de cómo debe dirigirse la iglesia. Dice, serían descartados. Dice, sería cambiada nuestra religión, por supuesto. Al cambiarse, a renunciar a las doctrinas y a renunciar todo lo que Dios ha dado, por supuesto que la religión debe ser cambiada. No nos deberíamos llamar Iglesia Adventista del Séptimo Día, tendríamos que buscar otro nombre. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como verdad. O sea, todo lo que la hermana White escribió y todo lo que los pioneros escribieron en cuanto a cómo debe hacerse la obra de Dios, todo eso hay que renunciar. Serían descartados. No, eso se escribió para una época antigua, ya para esta época posmodernista, ya eso no tiene validez. Dice, durante los últimos 50 años se considerarían como error. Dice, se establecería una nueva organización. ¿Cuándo se establece una nueva organización? Número 1, cuando desechan la doctrina. Número 2, cuando desechan los principios que en su sabiduría Dios ha dado. Número 3, cuando los principios fundamentales que han sostenido la obra de los 50 años usted las descarta y lo echa a un lado, ya entonces ahí dice que se establecería una nueva organización y se introduciría un sistema de filosofía actual. Claro, si usted desecha los consejos de Dios dados a través de la hermana White y dados a través de los pioneros, pues entonces usted crea un sistema de filosofía intelectual. Ahora, ¿por qué ella dice filosofía intelectual? Porque la filosofía no es más que pensamientos lógicos donde personas posmodernistas para este tiempo tratan de adaptar o de crear, o sea, no adaptar. Miren, la filosofía como tal, el nombre filosofía significa amor a la sabiduría. Pero cada uno de nosotros somos filósofos. Entonces la filosofía no es más que ver la vida
como se debería de ver ahora para estos tiempos. Entonces, lo que la hermana White escribió cientos de años atrás, ya eso no sirve para esta era posmodernista, que su mente es totalmente diferente a la era antigua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se establece un sistema de filosofía intelectual, significa que se establecería un sistema de pensamiento intelectual adaptado para esta época, donde ese pensamiento, ese sistema de pensamiento intelectual, para acomodar la iglesia al mundo, hay que acomodarla de acuerdo a la manera en que piensa el mundo. Eso es filosofía intelectual. Por ejemplo, miren, un sistema de filosofía intelectual. Hace poquito vi en Facebook una declaración muy interesante de un ministro, por supuesto adventista, que él dijo, porque había alguien que había puesto algo acerca como que no era la manera correcta, y entonces este ministro de Dios puso, dice, muchas veces las personas están preocupados por la envoltura del paquete, cuando más lo que deberíamos interesar no es el contenido del paquete. ¿Cómo me explico? Muchas veces nosotros estamos más interesados de la manera en que debe de presentarse el Evangelio que no el Evangelio en sí mismo. O sea, lo más importante, en pocas palabras, lo que quiere decir es que no importa cómo tú presentes el Evangelio, no importa, lo importante es el contenido, lo importante es el mensaje. Y eso es un error, porque Dios sí le interesa la manera en que tú presentes el mensaje. Dios le interesa el mensaje, pero le interesa la manera en que se presenta el mensaje. Sin embargo, eso es una filosofía intelectual que está permeando en el mundo de hoy, en todas las denominaciones a nivel mundial, donde dice, no importa la envoltura, lo que importa es el mensaje. Y les voy a decir esto muy interesante. Hace un tiempo más atrás en el televisor he estado viendo predicaciones de la iglesia de Hillsong, una iglesia famosa, muchos la habrán oído mencionar, que se encuentra en Nueva York. Y resulta ser que cuando yo veo, bueno, me imagino que es el pastor, porque él es el único que siempre sale predicando todos los días a los jóvenes, este pastor, él ante las cámaras presenta la palabra de Dios vestido como un rockero. Pullover negro, chaqueta moderna, pantalones bien apretados, skinny, bien apretaditos, zapatos de este alto, unas sortijas, que son sortijas que parecen como de... Vaya, ustedes ven la manera de ese pastor y ustedes la ven y es un rockero. La manera en que está vestido, sus pantalones, sus pullovers, sus chaquetas, sus sortijas, todo, el pelo como lo tiene así de medio lado, así, no sé, de una manera extraña. Es un rockero y es el pastor que presenta el mensaje a la iglesia y lo presenta sin combate, sin nada, por supuesto con su cadena de oro. Y entonces es ahí donde las personas dicen, no importa la envoltura, o sea, no importa de la manera en que tú estés vestida como presenta el mensaje, lo importante es el mensaje. No, Dios le interesa el mensaje, pero también le interesa de la manera en que nosotros le presentemos. Yo no puedo presentarle un mensaje a la gente donde yo traiga ahora una banda de música y empiece a tocar bachata, y después que empiece a tocar bachata, entonces yo le presente el mensaje cristiano, porque no importa la envoltura, lo que importa es el mensaje. No, Dios le interesa la manera en que tú presentes el mensaje. Dios le interesa. Y entonces, mis queridos hermanos, se iba a introducir un sistema de filosofía intelectual, pero noten que para la hermana White, nueva organización, mis queridos hermanos, nueva organización, es cuando tú desechas el fundamento de Dios, cuando tú desechas las doctrinas de Dios. De hecho, si usted mira ahí en el Facebook de la página, yo coloqué las creencias de los adventistas del séptimo día libre. Son 27 creencias, las mismas creencias que la conferencia general, las mismas. Y quizás usted me dirá, Dani, pero la conferencia general tiene 28. Sí, porque creciendo en Cristo la separaron y le hicieron una creencia. La iglesia adventista libre no separó, o sea, la victoria sobre el pecado creciendo en Cristo, no hubo necesidad de hacer una nueva creencia, porque eso está insertada en la creencia de la salvación por gracia. No hubo necesidad de separarla. Pero es lo mismo. Ahora, ¿por qué no se unen? Como bien dije, muchos no se están adaptando al adventismo moderno. Y por eso es que muchos en su conciencia creen
que unirse la Iglesia Adventista Libre con la Conferencia General es traicionar los principios de Dios, porque entonces yo tengo que aceptar los errores, tengo que aceptar muchísimas cosas que no la apoya la palabra de Dios ni el Espíritu de profecía, y al final me siento mal con mi conciencia, pero también me siento mal con Dios, porque pienso en mi ser, en mi interior, que yo estoy traicionando a Dios. Pero de que amamos a Dios, amamos a Dios. De que queremos hacer las cosas correctas, no es pecado, no es delito hacer las cosas correctas. Al contrario, Dios aprueba de que sus hijos hagan las cosas correctas como Él dice, no como dice el hombre. Muchas personas creen que la hermana White siempre estuvo en desacuerdo en que la iglesia se fragmente. Yo quiero para ustedes leerle algo acerca de lo que pasó en el contexto histórico, como bien hablé, de lo que pasó en 1905, cuando la Asociación General estaba corrompiéndose con sentimientos equivocados, y que la hermana White dice que el cargo los estaba haciendo creer a ellos de que ellos eran como dioses y que estaban dictando leyes y que estaban haciendo cosas fuera de lo normal, o sea, cosas que no eran aprobadas por Dios. En ese momento, miren lo que dijo la hermana White en la Review and Herald, 23 de julio de 1895. La hermana White dijo: las leyes y las reglas están siendo el centro de trabajo que pronto se van a romper en átomos. O sea, como bien dije al principio, si tú creas niveles organizacionales, tú tienes que crear leyes, reglas, reglamentos, para que cada organización jerárquica, cada nivel organizacional opere, y al final hacemos de esas reglas, como dice aquí, y de esas leyes el centro de la obra. Pero al final esas leyes y esas reglas no son aprobadas por Dios. Crean supuestamente un buen funcionamiento, pero muchas veces no crean un buen funcionamiento, a veces crean una incomodidad hasta para trabajar, porque como que refrena de que Dios directamente tenga una intimidad con el cristiano, con el cristiano, para que sea Dios el que le diga lo que tienes que hacer y no esas reglas. Dice, las leyes y las reglas están siendo el centro de trabajo que pronto se van a romper en átomos. Noten cómo ya la hermana White estaba diciendo, esas reglas y esas leyes que ustedes están aplicando, que son mandamientos de hombre, y que ustedes mismos se están corrompiendo y están creando un sistema dictatorial donde todo el mundo tiene que acatarse a esas reglas. Ella dice, muy pronto la obra se va a romper en átomos. Dice, los hombres no deben dictar a aquellos que están en posición de autoridad para emplear todos sus recursos para sostener a algunos, mientras que otros son rechazados, ignorados, abandonados y dejados a perecer. Dice, ninguno debe de ejercer su autoridad humana para atar, fíjense, ninguno debe de ejercer su autoridad humana para atar las mentes y las almas a sus semejantes. Yo no soy quien para atar tu mente, yo no soy quien para atar tu alma a las reglas y a los mandamientos que yo quiero que tú hagas. Yo no soy nadie, yo no tengo esa autoridad, Dios no me ha dado esa autoridad. Y sigue diciendo ella, miren las consecuencias. Si las cuerdas se estiran y se aprietan mucho, si las reglas se hacen mucho más finas y los hombres continúan atando a sus compañeros de trabajo cada vez más y más cerca de los mandamientos de los hombres, dice que muchos serán conmovidos por el Espíritu de Dios. Entre paréntesis dice, no el espíritu de apostasía, o sea, es el Espíritu de Dios que los va a conmover a ellos. Termina diciendo, a romper todos los grilletes y a afirmar su libertad en Cristo Jesús. Significa que cuando los hombres traten de atar la conciencia de otros hombres a sus reglas y a sus mandamientos, a querer hacer lo que digan ellos, y que esas reglas, esos mandamientos están entrando en conflicto con la palabra de Dios y con el espíritu de profecía, pues entonces, como dice ella aquí, por el Espíritu de Dios van a ser movidos a romper con todo grillete. ¿Por qué van a romper con todo grillete? Todo el mundo sabe que en los tiempos antiguos los esclavos se le ponían un grillete en los tobillos con unas cadenas que tenían una bola de hierro pesada para que no escaparan, para que estuviesen atados a sus amos y ni tan siquiera les diera el pensamiento de escaparse, y tenían que vivir bajo las órdenes despóticas de sus amos. Asimismo ella dice que el Espíritu de Dios va a hacer de que los hombres
movidos por el Espíritu de Dios, rompan con todas esas cadenas, con todos esos mandamientos, con todas esas leyes, con todas esas cosas absurdas que van contrarias a la palabra de Dios, para afirmar su libertad en Cristo Jesús y vivir no como dicen los hombres, sino como dice la palabra de Dios, aunque eso signifique estar fuera de la organización. Porque, mis queridos hermanos, al final yo te voy a decir algo. Vivimos tan preocupados por la organización que al final la organización va a desaparecer. Termino con esta cita de la hermana White, Testimonios para los Ministros, página 300. Dice: permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse. Cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero, ese ángel que ella habla es el cuarto ángel de Apocalipsis 18, que desciende a la tierra y se une con el tercer ángel para impulsar el mensaje del tercer ángel. Dice, para dar el mensaje, que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo, Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando la rienda en sus propias manos. ¿Qué entiendo yo como esto? Quizás puede ser que usted esté de acuerdo conmigo, quizás no esté de acuerdo conmigo. En el tiempo del fin, cuando Dios tome la rienda sobre sus manos y actúe contrario a todo plan humano, porque los hombres, como bien dice en Testimonios para los Ministros, página 300, quieren controlar siempre la obra de Dios. Para que Dios pueda realizar esa obra, tiene que desaparecer la organización. No pueden existir niveles organizacionales jerárquicos que siempre quieran controlar la obra. Siempre que existan niveles jerárquicos, van a haber un control total y autoritativo y totalitario de hasta el más mínimo movimiento que se quiera hacer. Pero para Dios poder terminar esa obra, ese cuarto ángel que se une con el tercero para impulsar el mensaje, la organización no va a existir. Tiene que desaparecer de alguna manera para que Dios pueda avanzar su obra, porque Dios es el que va a tomar la rienda. ¿Por qué? Porque ha habido un retraso en la obra. Ha habido muchas cosas que se han implementado en la obra que no ha sido la correcta. Entonces Dios necesita dirigir su obra en el tiempo del fin, no el hombre, Dios. Y para que Dios dirija su obra, Dios no va a hablar a través de niveles jerárquicos, organizacionales, en los diferentes tipos de niveles, para decir, por ejemplo, díganle al hermano Pedro. No va a hablar al nivel superior y va a decir, díganle al hermano Pedro que vaya a tal lugar a predicar, que ahí hay gente. Entonces el nivel superior le habla al nivel más abajo, el otro nivel más abajo le habla al otro nivel más abajo, el otro nivel más abajo le habla al otro nivel más abajo, y el otro nivel más abajo, que es la iglesia. Entonces se lo dice a Pedro. Dios no va a actuar, porque Dios no necesita hombres intermediarios para él comunicar su mensaje, como sucedió en el Nuevo Testamento. Él hablaba directamente a los hombres, le habló directamente a Pablo, le habló directamente a Felipe, habló en el concilio. Él habló directamente, él habló directamente también a Felipe, él le habló directamente a Pedro. Él no necesitó intermediarios para hacer la obra, no, él hablaba directamente y enviaba a las personas. Porque en el tiempo del fin, mis queridos hermanos, cuando las 7 plagas se derramen sobre este mundo, ¿qué organización va a haber? Todos nosotros estaremos viviendo en las montañas, en los montes, mientras las ciudades son destruidas. ¿Creen que mientras que nosotros estemos viviendo en las montañas, en los lugares apartados y alejados, mientras que las 7 plagas están cayendo y están destruyendo la ciudad, cree que cuando Dios tenga que decirnos algo, Dios va a buscar en ese momento al director, al presidente, al secretario de campo, para que vaya al lugar donde yo esté escondido, donde yo esté apartado, para decirme lo que tengo que hacer? No, la organización no va a existir. Lo que va a existir es un pueblo de Dios dirigido por el Espíritu de Dios. Mis queridos hermanos, en esta mañana de tarde solamente quiero decirte algo. Somos hermanos en la fe. No importa que tú pertenezcas a la conferencia y que yo sea adventista del séptimo día libre. Somos hermanos en la fe, creemos en un mismo Dios, tenemos las mismas creencias. Amamos los escritos de la hermana White, amamos los escritos de los pioneros, pero queremos hacer las cosas correctamente. Y muchas veces, para hacer las cosas correctamente, a veces hay que separarse.
para poder obedecer a Dios. Como cuando en el concilio, en el Sanedrín, se le dijo a Pedro y a Juan: oye, no quiero que hablen más de este tal Jesús que ustedes predican. ¿Qué dijo Pedro? No, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay un maravilloso pasaje de la hermana White que se encuentra en el Deseado de todas las gentes, en el capítulo 23, titulado El reino de los cielos se ha acercado. Y es interesante que en este capítulo 23, que el reino de los cielos se ha acercado, dice la hermana White ahí, y se lo quiero de leer, y ya quiero que se queden con esta meditación para que mediten. Dice: así como la luz deseada a toda la gente, capítulo 23, el reino de Dios está cerca, y es la página 198, párrafo 4. Página 198, párrafo 4. Miren lo que dice aquí. Dice: así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. Nunca pensaron separarse de la iglesia. Ellos querían de que la iglesia se reformara, pero no querían separarse. Querían que la iglesia anduviera en el verdadero evangelio, que la iglesia anduviera realmente en la palabra de Dios. Dice: cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, ya ahora la hermana White está hablando para nuestros días, para nuestra época, dice, ya no está hablando de hace 400 años más atrás o 500 años más atrás cuando vivió Martín Lutero, no está hablando ahora para nuestros días. Dice: en nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. O sea, nosotros que vinimos de la reforma, pocos estamos movidos por el espíritu de la reforma. Dice ella: están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Ahora miren esta parte interesante. Dice: con frecuencia los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman. O sea, aquellos que siguen los pasos de los reformadores. ¿Y quiénes somos los reformadores? Nosotros, porque la iglesia adventista hemos sido llamados a una reforma al mundo, para que el mundo adore a Dios en el sábado y no lo adores en el domingo, para que el mundo no siga aceptando la falsa enseñanza de la inmortalidad del alma, sino aprenda y acepte la verdadera enseñanza de que los muertos nada saben, de que el alma no es inmortal. Nosotros somos reformadores que estamos yendo al mundo con un mensaje para que las otras iglesias se reformen. Sigue diciendo: con frecuencia los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. O sea, muchas veces nosotros, para poder proclamar las claras enseñanzas de Cristo Jesús, muchas veces como los reformadores hay que separarse para proclamar la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles. Y muchas veces aquellos que realmente quieran escuchar estos mensajes, muchas veces tienen que separarse de la iglesia que aman si quieren obedecer a Dios y quieren escuchar este mensaje. Mis queridos amigos y hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde y permita a Dios que cada día nosotros podamos ser guiados por su Espíritu en el camino de la verdad, no en la senda del error, en el camino de la verdad. Porque aquel que no ama la verdad, predica la verdad y defiende la verdad, traiciona la verdad. Estamos viviendo en la recta final. Cristo está a las puertas y no podemos traicionar la verdad. Tenemos que amar la verdad. Mis queridos hermanos y amigos, Dios te bendiga, Dios te guarde. En estos momentos, antes de terminar, quisiera tener unas palabras de oración y por favor les invito a aquellos que me están mirando a que nos arrodillemos juntos para orarle al Señor. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchísimas gracias
porque tú eres un Dios de amor, Padre, que diriges a un pueblo cuya misión es proclamar la verdad presente a este mundo caído, Señor. Tú diriges a un pueblo, Señor, que quiere obedecerte, Padre querido. Ayúdanos, Padre querido, a poderte obedecer, Señor. Tú sabes bien, Padre querido, que en tu palabra tú no aceptas las prácticas erradas. Tú no aceptas de que tus hijos participen en prácticas erradas, en prácticas erróneas. Ayúdanos siempre a defender la verdad y a vivir la verdad y a nunca apartarnos la verdad, Señor. Guíanos en lo que queda de este sábado. Danos un buen día, Señor, en compañía contigo, que podamos disfrutar de tu bendición y también de tu salvación, Señor. Perdónanos si en algo te hemos fallado, Padre querido, porque no ha sido nuestra intención fallarte. Bendice a todos aquellos hermanos, a todos aquellos amigos que han escuchado tu palabra a través de Facebook Live. Que tu bendición llegue hasta ellos, Señor. Que tu gracia siempre los acompañe y que tu Espíritu Santo ilumine el camino por el cual ellos deben de andar. Gracias por todo, Padre querido, y gracias por habernos traído y por haber escuchado tu palabra. En el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.